La despoblación y la crisis territorial constituyen un problema de enorme importancia en España, tanto por su impacto sobre el medio rural y las pequeñas ciudades, que representan, no lo olvidemos, el 85% de la superficie y el 15% de la población, como por su impacto sobre el bienestar social, la competitividad económica del país, así como las expectativas de futuro de millones de personas. El 1 de diciembre de 2020 fue presentada la Agenda Territorial 2030 Europea, un futuro para todos, con una orientación clara que no debemos olvidar: fortalecer la dimensión territorial de las políticas sectoriales en todos los niveles de gobernanza, promoviendo un futuro inclusivo y sostenible para todos los lugares y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en Europa. En esta línea hay que insertar nuestra proposición no de ley. Queremos un futuro sostenible para todos los territorios. Queremos un futuro inclusivo para todas las personas, también en las áreas despobladas, ya que es ahí donde las brechas sociales y los problemas se agudizan. Cuando la escala de análisis de indicadores socioeconómicos desciende del ámbito autonómico hasta el nivel provincial, comarcal y local, se descubre una crisis territorial en España que se extiende de manera silenciosa por una amplia superficie del país y cuyos efectos más visibles son la despoblación y el abandono territorial. Ocultar esta realidad mediante procedimientos como el uso de indicadores a escala autonómica es un error. Negar esta realidad es ingenuo, porque los hechos se revelan en cuanto las circunstancias se prestan para ello, como ha sucedido con la ola de incendios de este verano. Así que entendemos que las Cortes Generales, a través de esta Comisión Mixta sobre ODS, debe reflexionar y comprometerse para impulsar que en los presupuestos generales del Estado el 1% del PIB se destine a revertir la despoblación y la crisis territorial en España. La cohesión territorial es un objetivo irrenunciable también en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. En la cohesión territorial se impone un cambio de enfoque y rotundidad en la apuesta presupuestaria. Como señala el Banco de España, es necesario pasar de políticas de adaptación que no buscan una modificación de la situación, sino, desde nuestro punto de vista, apenas el adaptarse a las circunstancias con el mismo mantenimiento que tolera la sociedad rural, pasar, decimos, a políticas de mitigación que busquen la recuperación y viabilidad de los territorios. Y nosotros añadimos que es necesario pasar a verdaderas políticas de reconstrucción. En el ámbito presupuestario es necesario señalar que el plan de 130 medidas del Gobierno es más una agrupación en un mismo documento de capítulos de gastos ordinarios de las administraciones públicas, aprovechando en parte la asistencia de los fondos europeos, que una nueva política presupuestaria lo suficientemente amplia en objetivos y en cuanto a fondos para enfocar el problema de la crisis territorial y la despoblación. Valoramos el propósito y que se abra una línea para corregir los problemas de los pequeños municipios, así como la innegable intención de hacerse eco de nuestras demandas, pero no puede confundirse con el objetivo que defiende esta PNL. Es ingenuo pensar que haciendo lo mismo obtendremos un resultado distinto. El plan de las 130 medidas identifica 10.000 millones de euros en 3 años para atender los gastos ordinarios de las administraciones y una pequeña parte de inversiones de fondos europeos. Es una herramienta más contable que de objetivos políticos de reconstrucción. La PNL defiende la necesidad de dedicar el 1% del PIB, lo que representa 12.000 millones, y por encima de los gastos ordinarios actuales para emprender una auténtica política de cohesión territorial. Desgraciadamente, un modelo extractivista sobre los recursos naturales y agrarios del medio rural y de las provincias de interior ha dirigido las políticas sectoriales del Estado desde mediados del siglo XX. La ausencia de una política de ordenación territorial en el conjunto del Estado ha facilitado la descoordinación de las políticas sectoriales que han intervenido sin atender a sus efectos sociales e impactos territoriales en la España vaciada. Las consecuencias son evidentes: profundos desequilibrios, abandono de amplias zonas del territorio y destrucción de los paisajes. Frente a ello, las políticas para la corrección de los desequilibrios, que han sido muy limitadas en objetivos y recursos, se han situado siempre en un plano menor y han apostado por una mínima adaptación a las transformaciones territoriales. Es decir, no ha existido una política dirigida a corregir y revertir los efectos que el modelo de desarrollo provocaba en el medio rural y en las actuales provincias despobladas. Frente a ello, proponemos la creación del mecanismo de financiación estable del 1%, mantenido en el tiempo y no limitado a los fondos Next Generation, que, como saben, su convocatoria termina en 2026. Un mecanismo que debería dirigirse a programas finalistas, sometidos a una rigurosa evaluación de políticas públicas y que tomen como referencia los ODS y la cohesión territorial. Programas centrados en 4 ejes: la reversión de la despoblación y la modernización de infraestructuras y la movilidad y los servicios de la población, la mejora de las condiciones de vida con una vivienda rural y la creación de oportunidades en áreas despobladas mediante la diversificación económica, la digitalización como estrategia de modernización económica y social de la España vaciada, la sostenibilidad ambiental y en una transición hacia la democratización de la energía y la generación distribuida.
En estos programas pueden entrar también, por ejemplo, las ayudas al funcionamiento de las empresas sobre las que el Ministerio de Hacienda está estudiando su aplicación para cumplir con los presupuestos generales de 2022. Hay muchos ejemplos de éxito en países para enfrentar problemas importantes como la cohesión territorial, como los que defendemos. Por ejemplo, el Pacto de Solidaridad alemán, que exigió un esfuerzo financiero enorme y contó con un acuerdo fiscal porque durante 30 años se aplicó una tasa del 5,5% sobre las rentas de trabajadores y empresas. Por ejemplo, el ejemplo de Escocia con la Agencia de Desarrollo Territorial, que desde 1965 ha asumido la misión de sacar a su territorio de la situación de declive demográfico y económico. Un programa político basado en el consenso político, en la estabilidad y en la continuidad presupuestaria que en las tierras altas de Escocia han conseguido revitalizar su languideciente economía, así como dotarla de una dimensión global impensable solo hace pocas décadas. Y, por último, un caso más reciente, como es el Reino Unido, con su estrategia Levelling Up, mediante el que se propone reducir las desigualdades regionales del país y revertir la falta de inversiones en las zonas rurales. Este ambicioso programa de inversiones abarca distintas áreas que afectan al desarrollo económico de los territorios. En el documento de presentación que hace el Gobierno se puede leer: el proyecto Levelling Up es un programa moral, social y económico para todo el Gobierno. El proyecto comprende un programa audaz de cambio de sistemas que incluye 12 misiones en todo el Reino Unido para anclar la Agenda 2030 junto con intervenciones de políticas específicas. Esas 12 misiones van a contar con una financiación estable y concreta. Este es el ejemplo, el inglés, de cómo la Agenda 2030 se puede unir con la estrategia de desarrollo regional de un país para no dejar a nadie atrás. La Comisión de ODS tiene la responsabilidad de introducir en las Cortes Generales, la Comisión de ODS tiene la responsabilidad de introducir en las Cortes Generales este objetivo. La Agenda Territorial 2030 tiene en España una grave limitación cuando no se analizan los datos a escala local y comarcal. Identificados los problemas y objetivos, es urgente e imprescindible crear un mecanismo financiero estable del 1% en el PIB para avanzar en la cohesión territorial y luchar contra la despoblación. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte.